Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi Goilón y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Me debería de estar escuchando, si no me equivoco, que preguntan por aquí si está en marcha el audio. ¿Me podéis confirmar, Javier, Sergio? Sí, Sí, ¿no? no, yo te escucho perfecto. Vale, bueno, pues prosigo. Daros las gracias a todos, en primer lugar, por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar sobre actuaciones en obras de construcción del sector industrial, en concreto, pavimentos continuos en industria. Antes de nada, quería agradecer a Master Builders su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Javier y a Sergio, que nos acompañan hoy, y bueno, Javier será el ponente de hoy, de esta jornada. Algunos apuntes a tener en cuenta para los asistentes. Sí que os rogamos que tengáis el micrófono silenciado, ¿vale? Para mejorar así la calidad del webinar, del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas, a excepción de la de los ponentes y la mía ahora mismo en esta introducción. Y luego todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo. Tenéis ahí el chat a vuestra derecha donde podéis escribir cuando tengáis alguna pregunta. Lo que sí, todas ellas las vamos a emplazar al final, ¿vale? Al final se abrirá ese turno de dudas y preguntas donde los ponentes las irán leyendo y las irán respondiendo. Y como decía eso, hoy nos acompaña Javier Suárez. Os lo presento muy brevemente haciendo una reseña a su currículum. Javier es director técnico en Master Builder Solution España y Portugal. Tras 10 años como responsable técnico y de especificación en la zona sur de España, pasó a ejercer funciones de marketing manager, de repair y waterproofing a nivel también de España y Portugal. Y bueno, tras 4 años en esa posición, en octubre de 2019 pasa a desarrollar el puesto en el que está actualmente como director técnico del área de construcción. Remarcar que él está especializado en reparación y protección de hormigón, impermeabilizaciones, protección química, inyecciones, refuerzo de estructuras con fibra de carbono, sellados, pavimentos continuos y decorativos, etc. Este webinar comentaros que forma parte de un ciclo formativo en actuaciones en obras de construcción del sector industrial, cuyo objetivo es acercar al ingeniero industrial principalmente a las aplicaciones de construcción más habituales en industria. Es que el hormigón es uno de los elementos más presentes en construcción, como sabéis, y su correcta reparación, protección, impermeabilización. Conocer las diferentes actuaciones o todas las opciones de tratamientos que se pueden llevar a cabo en cada caso es fundamental para reducir después los procesos de mantenimiento y evitar paradas en los procesos productivos. En este webinar de hoy es el primero de este ciclo formativo. Haremos una sesión una vez al mes, ¿vale? Y en esta en concreto aquí podéis ver la agenda que veremos a lo largo de esta tarde. Primero se hará una previa introducción sobre criterios de selección de pavimentos en la industria. Posteriormente se hablará de acabados cementosos, poliméricos, tipos de acabados y por último acabados de poliuretanos cemento. Y nada, yo finalizo mi introducción aquí. Sí que os quiero dejar los datos de contacto del COIAS. Tenéis ahí página web donde podréis ver el resto de los webinars del ciclo formativo. También tenéis nuestro correo para cualquier cuestión que tengáis, nos podéis escribir, y también nuestro teléfono de contacto. Y ahora sí, no me extiendo más, Javier, te cedo el protagonismo. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. Voy a compartir y simplemente que me confirméis. A ver. Vale, si me confirmáis simplemente si ya se ve en modo presentación. Se ve. Vale, perfecto. Perfecto, pues nada, como siempre, lo primero, muchísimas gracias, Noemí, y muchísimas gracias al colegio. No es la primera vez que apostáis por este tipo de jornadas de formación. Ya estuvimos haciendo un ciclo similar hace 2 años, creo recordar. Y bueno, para nosotros, cuando los colegios apuestan por este tipo de formaciones, pues nos parece muy, muy a valorar y por nuestra parte muy, muy agradecidos.
Has hecho una introducción excelente también, entonces me permite ir un poco más rápido al principio, es daros la bienvenida y también las gracias a los asistentes y vamos a empezar ya con lo que es la jornada, con lo que vamos a ver hoy sobre criterios de selección de pavimentos en industria. Empezaremos con una pequeña introducción, simplemente para que nos conozcáis a nivel de empresa. Nosotros somos Master Builder Solutions, una multinacional fabricante de productos químicos para la construcción y dentro de los ámbitos donde damos soluciones pues está la obra civil, residencial y también todo lo que es el ámbito industrial. Llevamos un poco todo lo que tiene que ver con reparación y protección de estructuras de hormigón, rellenos y anclajes de precisión, impermeabilizaciones de todo tipo, depósitos, canales, balsas, cubetos, depuradoras, cubiertas, piscinas, cualquier tipo de impermeabilización, tableros de puente que os podáis imaginar. Tenemos también todas las soluciones de inyecciones, de sellado de juntas, refuerzos de estructuras con fibra de carbono, adhesivos cerámicos y luego lo que nos vamos a centrar hoy, que son todo lo que tiene que ver con pavimentos continuos industriales. Dado que abarcamos un portfolio grande, por eso hemos enfocado el hacer este ciclo formativo, no centrarnos en una sola jornada, porque creemos que, bueno, que el profesional a nivel de ingeniería que esté más enfocado en el tema de industria, pues se encuentra diariamente con este tipo de actuaciones, tanto de reparación, de refuerzos, anclajes, uso de grouts, las impermeabilizaciones y protecciones, etcétera. Entonces, por eso queríamos saber o plantear un ciclo donde no solamente se viese una de ellas, sino que se viesen un poco más en conjunto. Hoy empezaremos con la primera de pavimentos continuos en industria, que la impartiré yo. La siguiente, si todo va bien, 27 de marzo, lunes también la impartiré yo. Y luego las de reparación y protección y la de impermeabilización y protección química la impartirá mi compañero Sergio García. ¿Quiénes somos? Esta slide la ponemos, pero yo pienso que ya mucha gente ya nos ubica en cuanto a la marca. No digo nos conoce, sino que digo nos ubica porque a veces nuestro problema es que nos hemos desubicado al ir perteneciendo a distintas compañías, ¿vale? Master Builder Solutions es una marca que como presencia tiene ya más de 110 años de historia, pero ha ido perteneciendo a diferentes grupos. Entonces, los más veteranos a veces nos conocen todavía por la época de Vetor, pues en 2001 Degussa, la gran multinacional química, le compra a Vetor la química de la construcción. En 2006 BASF, que es una multinacional todavía más grande que Degussa, le compra a Degussa la química de la construcción a nivel mundial. BASF relanza la marca Master Builder Solutions en 2013 y en 2020 se la vende al grupo MBCC Group, que es dentro de donde estaríamos ahora. Y ahí veis un poco, tenemos presencia en los 5 continentes, en más de 70 países, más de 120 fábricas, bueno, un poco para que nos ubiquéis en cuanto al nombre de la marca. Somos fabricantes de productos químicos, trabajamos con puntos de venta, nuestros productos se pueden encontrar en puntos de venta y dentro de esos puntos de venta trabajamos con una serie de distribuidores homologados que pertenecen a una asociación que se llama Asociación AMB. También a través de aplicadores y especialistas que hacen la aplicación de nuestros productos. Pues dentro de ellos también hay un grupo que es de aplicadores homologados que se llama Asociación DIR. Estos aplicadores homologados, es importante que os expliquemos que aparte de ser especialistas, la homologación no está hecha por nosotros, que entendemos que no tendría mucho peso, sino que está hecha por un externo, en este caso es Bureau Veritas, el que se encarga de auditar y certificar a los propios trabajadores de la empresa. Por tanto, la certificación no se trata de un papel donde un fabricante diga que determinada empresa es aplicador homologado, certificado sus productos, sino que nosotros vamos un poco más allá y ha de ser un tercero, en este caso Bureau Veritas, el que certifica en base a unos exámenes, tanto teóricos como prácticos, que los trabajadores de esa empresa tienen unos conocimientos mínimos como para poder hacer la aplicación de los productos, ¿vale? Son unos exámenes tanto teóricos, ya os digo, como prácticos. Y bueno, ya que damos la jornada a través del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias, pues remarcar nuestra presencia en la zona donde pues contamos con 3 aplicadores homologados, como serían Tecresa, JCN y Aplinor, y con un almacén distribuidor homologado que sería el DACO, que posiblemente muchos pues, los conoceréis.
A nivel nuestro, de personal interno, pues nuestra presencia en la zona es a través de Pedro Marcos, que es el responsable técnico comercial, ahí tenéis los datos, y Sergio García, que nos acompaña, que es el responsable técnico y de prescripción de toda la zona norte. Bueno, y con esto entramos ya en lo que es materia, ¿vale? Patologías en elementos de hormigón armado. Esto es una slide que suelo poner siempre, da igual que hable de refuerzo de vigas, que de reparación de un muro, que de pavimentos. Me interesa un poco que se sepa cuál es el tipo de degradación que sufre el hormigón y aunque sea en modo de flash, suelo poner esta slide. La degradación del hormigón a nivel básico puede ser mecánica, química o física en cuanto a la que afecta a lo que es la masa del hormigón. En cuanto a la degradación mecánica será la que tenga que ver con impactos, con sobrecargas, movimientos, explosiones, vibraciones. La degradación química que afecta, insisto, a la masa del hormigón sería la que tiene que ver con reacciones árido-álcali, agresión de determinados agentes químicos, otros agentes agresivos como sulfatos, aguas blandas, sales, etcétera, o las actividades biológicas. Y la degradación física sería la que tiene que ver pues, con ciclos hidro-deshielo, efectos térmicos, retracción, erosión, abrasión, cristalización de sales, etcétera. Y luego tenemos otro tipo de degradación que afecta al hormigón armado, que obviamente va a ser la que afecta a la corrosión de las armaduras. Y va a ser corrosión inducida por carbonatación y o presencia de cloruros. Entonces, simplemente para ubicarlas, yo no me voy a meter en detalle, pero sí me sirven para asociarlas a lo que nos podemos encontrar como agresión o ataque en una losa o solera de hormigón. Pues voy a tener impactos, voy a tener ataque químico, voy a tener arrastres, impactos por posiblemente las traspaletas, toritos o maquinaria que pueda estar circulando sobre la losa, arrastres y abrasión de los palés, arrastres y rayado por simplemente manejo de elementos metálicos, cargas que pueden ser estáticas o dinámicas, puedo sufrir efectos de corrosión. Todo esto es lo que puede estar pasando en mi losa o en mi solera de hormigón. ¿Qué provoca todo esto? Pues fruto de estas agresiones se pueden producir fisuras, roturas y pérdidas de masa. ¿Y qué va a tener como consecuencia? Pues vamos a tener falta de seguridad en el suelo, averías por vibraciones en la maquinaria, un suelo que no esté perfectamente nivelado puede provocar vibraciones y las vibraciones pueden provocar averías o que tengamos que hacer un mantenimiento cada menos tiempo. Averías por vibraciones en las traspaletas, pérdida de nivelación de estanterías y cargas, que da también problemas de seguridad, contaminación por vertidos químicos, paradas productivas por mantenimiento, pues si el suelo está en mal estado y lo tengo que reparar, tengo que hacer una parada en mi proceso productivo durante el tiempo que tarde en preparar el soporte, aplicar los productos y esperar a que endurezcan. Suciedad y falta de higiene y una imagen pues que puede ser cuestionable. En cualquier caso, todos estos flashes lo que nos indican es que o tienen como consecuencia una pérdida de dinero, ya sea en tiempo, en mantenimiento o en averías o en seguridad. Por tanto, la colocación del pavimento continuo sería lo que veis en azul, ¿vale? Es esa capa de protección. La misión del pavimento continuo es formar una capa que proteja la losa solera frente a los daños derivados de esas agresiones mecánicas, físicas y químicas o por corrosión que se pueden producir en la solera. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Obviamente os vamos a pasar el PDF con la presentación. Prácticamente no me voy a centrar prácticamente nada, ni me vais a ver mencionar nombres de productos, porque prefiero que sea una presentación un poco más conceptual y los nombres de los productos los tendréis en algunos casos en el slide, pero yo no los mencionaré porque no entiendo que no llevan a más que a igual despistaros un poco ahora mismo. Y en cualquier caso, pues nos tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta.
Entonces vamos a buscar ese pavimento, esa capa de protección que vamos a colocar para proteger la solera, pero tenemos que tener claro que no todos los entornos industriales tienen los mismos requerimientos. En cuanto a tipos de industria, nos podemos encontrar industria alimentaria, farmacéutica, química, electrónica, maquinaria, residuos, militar, energética, siderurgias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues cada tipo de industria va a tener una serie de requerimientos específicos. Incluso los pavimentos continuos se aplican también en entornos no industriales, tanto comercial, residencial, hoteles, centros de salud. Y lo que tenemos que tener claro es eso. Los requerimientos de cada industria son diferentes, pero incluso dentro de la misma industria, las distintas áreas también tienen requerimientos diferentes. Pues no es lo mismo una sala de almacén que el área de producción, que el área de recepción, que el área de oficinas, que un área de vestuarios, que un área de laboratorio, etcétera. Por lo tanto, lo primero que nos tiene que quedar claro es eso, que diferentes ámbitos, diferentes soluciones. Aplicados a distintos tipos de industrias, si tenemos naves y almacenes tendremos unos requerimientos, pues voy a necesitar buena resistencia a la abrasión, al rayado, al impacto, obviamente de seguridad y bueno, dependiendo del tipo de almacén que sea, pues posiblemente pueda que tenga vertidos químicos o no, dependiendo de lo que esté almacenando. Si estoy en industria química, pues tendré las mismas necesidades o requerimientos de resistencia a la abrasión, al rayado, a impactos, también de seguridad, y aquí sí que voy a tener sí o sí vertidos químicos. Si estoy en industria alimentaria, pues tengo lo mismo que en industria química, pero asociado llevo también unos altos requerimientos en cuanto a higiene. Si estoy en industria electrónica, de automoción, voy a tener también esos requerimientos en cuanto a abrasión, seguridad, vertidos químicos y también necesitaré en muchos casos pavimentos que sean o que tengan capacidad conductiva, etcétera, etcétera. Diferentes ámbitos, diferentes soluciones. Pasamos entonces a ver los criterios de selección de un pavimento continuo industrial. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta? Y ahí tengo un listado con los 20 puntos sobre los que voy a pasar ahora. Intentaré pasar rápido. Esta es quizás la parte que es un poquito más larga y es entender que por lo menos voy a tener que tener en cuenta todos estos 20 puntos. Podríamos hacer posiblemente a la hora de elegir nuestro pavimento continuo un checklist con ellos para ir marcando los que sí que apliquen en mi industria, en mi caso, en la zona que voy a tener que proyectar el pavimento y los que no, pero por lo menos tendríamos que tenerlos en cuenta. Y luego la selección del pavimento continuo, pues una vez que estén todos analizados, se va a fundamentar en el equilibrio entre esos requerimientos que voy a tener y las prestaciones que va a tener un determinado tipo de pavimento para cumplirlos o no, el coste y la durabilidad, pues también lo tengo que meter en la balanza porque pues puede que para los requerimientos que yo tengo necesito un pavimento de unas prestaciones que puede tener más o menos durabilidad y asociado a la cantidad que yo tengo presupuestaria, pues me puedo adaptar más o menos a esa solución. Y luego también al tiempo de aplicación y tiempo de parada para poder aplicar los productos. Tanto si estamos en una obra de renovación y tenemos que hacer una sala cuando la industria está en funcionamiento, o como si estamos hablando de una obra nueva donde podemos tener, entre comillas, el tiempo que queramos un poco para aplicar el pavimento en condiciones adecuadas, ¿vale? En base a esos tres pilares, pues fundamentamos la solución de qué tipo de pavimento elegimos. Vamos a ir viendo los requerimientos. El primero es la rentabilidad, ¿vale? La relación coste-durabilidad. Pues nosotros solemos decir que los pavimentos se deberían pensar siempre con unas vidas útiles superiores a los 20 años. Obviamente no quiere decir que todos los pavimentos tengan una vida útil de 20 años, pero nosotros entenderíamos que sería el caso ideal. Claro, obviamente eso seguramente nos haga irnos a los pavimentos de prestaciones más altas, pero también entendemos que eso a medio o largo plazo nos acaba dando un retorno económico, simplemente por minimizar los trabajos de mantenimiento. Para poder entender que un pavimento puede llegar o no a vidas útiles de 20 años o incluso 30 o 40 años, lo ideal es basarse en referencias de obras similares, en industrias similares a donde yo tengo que hacer mi actuación. Segundo concepto es el de mantenimiento. Pues todos los que
trabajamos y estamos relacionados con procesos industriales, sabemos que casi cualquier cosa en industria pues requiere de un mantenimiento. Por tanto, el pavimento no está exento de él. Todos los pavimentos, todos los que vamos a ver, requieren de un mínimo de mantenimiento. ¿Cuál va a ser el pavimento ideal? Aquel que apenas precise de mantenimiento o que lo minimice, excepto por operaciones de limpieza e higiene. Si no elegimos el pavimento adecuado, si no acertamos en la elección, pues nos puede implicar operaciones de reparación y renovación a corto plazo y eso conlleva más paradas y más costes para la industria. Entonces, como idea y punto, el pavimento debería ser capaz de minimizar los periodos o ciclos de mantenimiento. No se exime de tener que hacerlo, pero debería de ser capaz de minimizarlos. De lo que estamos hablando hoy es de pavimentos continuos. Esto quiere decir que cuando aplicamos nuestro pavimento sobre esas losas o esa solera de hormigón, nosotros pasamos por encima y montamos por encima de las juntas de corte, no así de las juntas de dilatación. Las juntas que tengan dilatación o movimiento siempre han de respetarse. Entonces, nuestros pavimentos son soluciones con pavimentos continuos. ¿Qué ventajas tiene el minimizar las juntas que hay en un pavimento? Pues las juntas lo que provocan es una acumulación de suciedad y de humedad, falta de higiene y focos de contaminación, menor impermeabilización, pueden provocar o favorecer posibles vertidos al suelo o al terreno, favorecen que haya claqueteo y desgaste prematuro de las carretillas, tienen mayor mantenimiento, que son costes por roturas en los labios de juntas. Estas roturas también van asociadas al punto anterior de claqueteo y desgaste de las carretillas y en generar peor estética en general comparada con las de los pavimentos continuos. Pues obviamente un pavimento continuo es mucho más estéticamente bastante más atractivo que un pavimento que presente juntas. Por ejemplo, una alternativa a los pavimentos continuos son los pavimentos de losetas. Pues un pavimento de loseta que tiene determinadas ventajas y nosotros las conocemos también. Nosotros no tenemos pavimentos de losetas, pero tiene determinadas ventajas, pero tiene muchísimas juntas y para nosotros eso es un inconveniente. Por otro lado está el requerimiento de impermeabilidad. El pavimento debe ofrecer una superficie no porosa e impermeable, con el fin de evitar vertidos de líquidos al entorno que se vayan desde dentro de nuestra sala hacia afuera y acumulación de humedad, gérmenes, etc. Antes decíamos también que una losa de hormigón puede estar afectada por procesos de corrosión. Eso se produce cuando tenemos agua. Pues si nuestro pavimento es impermeable y no deja que llegue agua a nuestro hormigón, minimizamos los problemas derivados de la corrosión de las armaduras y por tanto la durabilidad del sistema es mucho mayor. La losa o la solera sobre la que apliquemos el pavimento, y esto es muy importante, siempre ha de estar impermeabilizada por fuera para evitar que haya extensión de humedad capilar desde fuera hacia adentro. Cuando aplicamos un pavimento en una zona donde no hay una impermeabilización por la parte exterior, ¿vale?, por debajo de la losa o de la solera y tenemos, pues ya sea por freático, por cualquier causa, una extensión de agua hacia arriba o hacia adentro de la sala, ¿vale?, atraviesa el hormigón y empieza a llegar a estar en contacto con nuestro pavimento, podemos tener problemas de que se despegue. En los pavimentos que son algo más elásticos se forman pompas y si no se me puede despegar. Y esto es independiente del tipo de pavimento que utilicemos. Si no están bien impermeabilizados por fuera, siempre podemos tener riesgos en el pavimento. Conceptualmente hablaré de losas soleras de hormigón. Cuando hable de pavimento siempre voy a estar hablando de las capas finales que serán las que pongamos nosotros. Requerimiento en cuanto a higiene. En muchas industrias, y esto pasa sobre todo en industria alimentaria, el pavimento debería ofrecer una superficie que sea compacta e impermeable en todo su espesor, con una mínima absorción o nula, que sea inerte y no biodegradable y que no favorezca el crecimiento de hongos y bacterias. Esto en una losa normal de hormigón que no esté revestida con un pavimento de resina, pues no se cumple. Lo ideal sería disponer de un material similar en prestaciones en cuanto a higiene al acero inoxidable. Facilidad de limpieza y desinfección. El pavimento hemos visto que ha de ser higiénico, pero además ha de favorecer la limpieza. Ha de ser fácil de limpiar y desinfectar y ser resistente a productos de limpieza y desinfección.
no me serviría de nada que fuese fácil de limpiar y desinfectar, pero que químicamente se viese atacado, por ejemplo, por los agentes de limpieza industriales que se utilizan, que a veces son bastante agresivos. Por tanto, tengo que diseñar el pavimento para que cumpla con los dos puntos. Fácil de limpiar, pero también químicamente resistente. No todos los tipos de pavimentos de resina son resistentes a todos los agentes de limpieza que se utilizan en industria. Y relacionado con esto, es interesante saber cómo funcionan los pavimentos que son, pues, o que presentan una superficie más lisa con los que presentan una superficie más rugosa o antideslizante. Normalmente los pavimentos lisos son más sencillos de limpiar, es obvio, pero requieren de una mayor frecuencia de limpieza porque la suciedad se aprecia más. Sin embargo, los pavimentos que son antideslizantes, que son más rugosos, pues requieren de una limpieza más intensiva porque la suciedad se puede incrustar un poco más en la rugosidad de los valles, pero esa suciedad se disimula un poco más, son un poco más sufridos, no dan el aspecto de estar tan sucios como los lisos. En cualquier caso, el punto aquí es que ningún pavimento exime de realizar los protocolos de limpieza y desinfección, pero que tienen que mejorarla o hacerla más sencilla. Cuando hablamos de pavimentos aplicados a industria alimentaria, es recurrente que se nos pida que mandemos un certificado de que el pavimento, el tipo de pavimento que vamos a aplicar, cumple con el reglamento 10 de 2011, ¿vale? Y nos gusta explicar en este punto que el reglamento 10 de 2011 no contempla a lo que son los suelos y los pavimentos. Contempla lo que son contenedores o depósitos donde vayan a estar en contacto directo los alimentos, pero no los suelos. Para eso nos tenemos que ir a la Directiva Europea 9343, que sí que habla de los requisitos que deben cumplir los locales en la industria alimentaria y concretamente los específicos a los pavimentos. Esto a nivel estatal se plasma en el reglamento CE 852/2004, ¿vale? Y lo que nos va a hablar y nos va a indicar acerca del pavimento es que la superficie del suelo se ha de conservar en buen estado, ser fácilmente limpiable y cuando sea necesario de desinfectar. Eso requerirá el uso de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y no tóxicos, que es lo que hemos visto ahora. Y adicionalmente, en el mismo reglamento se contempla el requisito adicional del índice de resbaladicidad en cuanto a lo que indica el Código Técnico de la Edificación. Esto posiblemente ya sepáis, es lo que está relacionado con los grados 1, 2 y 3 de resbaladicidad. Entonces, con estas características, nosotros sí podemos decir que nuestros pavimentos continuos en base resina, ¿vale? Importante, en base resina, pavimentos poliméricos, epoxis, poliuretanos, cementos, cumplen con los requerimientos expuestos en cuanto a aplicación en industria alimentaria. Seguridad en cuanto a la resbaladicidad. Buena parte de los accidentes laborales en industria se van a producir por caídas, por deslizamientos y la mayor parte en superficies húmedas. En este caso, lo que es el soporte, la solera o la losa de hormigón, es la que debe aportar la suficiente pendiente y nivelación para proporcionar una superficie sin charcos, que el agua drene hacia las canaletas, los sumideros, las arquetas, etc. Vamos a necesitar entonces pendientes, pero cuando hablamos de pendientes también necesitamos un equilibrio, ya que cuanto mayor sea la pendiente de la solera o de la losa de hormigón, menor riesgo de formación de charcos, y esto es una ventaja, no queremos charcos, entonces cuanto más pendientes, menos charcos y en teorías mejor, pero si yo me paso de pendiente me va a aumentar el riesgo de deslizamiento. Aumentar el riesgo de deslizamiento se puede corregir con aplicar superficies que sean más antideslizantes, ¿vale? Para que nadie se resbale. Pero con todo y con eso sigo teniendo un riesgo de que elementos móviles como son carros, vehículos, cualquier elemento que vaya con ruedas deslicen involuntariamente produciendo accidentes. Me acuerdo de una vez y era un pavimento en una cocina industrial grande, eran 600 metros o son 600 metros cuadrados de cocina, lo cual es bastante grande, y tenían muchos elementos móviles con ruedas. Pues bueno, querían unas pendientes muy importantes para que no hubiese esos problemas de charcos. Pues en las zonas donde habían conseguido esas pendientes tan grandes, muchos de los elementos que eran carros metálicos con ruedas, pues ellos solos echaban a andar, ¿no? Pues, entonces, hay veces que lo que es una mejora por un lado supone un problema por otro.
Aquí como punto nos deberíamos de quedar con que el pavimento debe ofrecer una superficie segura y antideslizante seguro. Luego los pavimentos que vamos a hablar, que van, bueno, desde micras las pinturas hasta 12 milímetros, pues no corrigen pendientes, ¿vale? El pavimento no corrige las pendientes ya tienen que estar formadas desde lo que es la losa o la solera de hormigón. Muchas veces cuando vamos a hacer el pavimento me dice un pavimento y necesito para dar pendientes. Eso hay que hacerlo con la losa o la solera. Si no, necesitaremos ya recrecidos, regularizaciones, las veremos que se pueden hacer, pero lo ideal es hacerlo ya en la propia losa o solera porque si no es muy caro. Y luego, obviamente, además del pavimento, el calzado y el tipo de limpieza también influyen en la resbaladicidad. En cuanto a resistencias químicas, los agentes químicos agresivos provocan un deterioro de las soleras de hormigón y de los productos cementosos en general, de cualquier producto cementoso, de un pilar, de cualquier elemento que tenga hormigón o mortero y por tanto cemento puede sufrir ataque químico con determinados agentes. Esos tipos de agentes obviamente estarán en los propios procesos industriales y las maquinarias o serán agentes propios de la producción y manipulación cuando hablamos de alimentos y bebidas o los mismos productos que se utilizan para limpieza y desinfección. ¿De qué depende la agresividad de un agente químico? Del tipo de agente, obviamente, de la concentración, de la temperatura a la que está y del tiempo de exposición. Nosotros normalmente siempre nos basamos en ensayos para decir que determinado sistema de pavimento resiste a un determinado tipo de agente. Por ejemplo, si nos preguntáis, ¿y resiste este pavimento de resina epoxi, resiste al ácido sulfúrico? No es suficiente con esa información. Deberíamos saber si es ácido sulfúrico, a qué concentración, lo voy a inventar esto, al 40% seguramente sí, al 98% seguramente no, al 40% y a 20 grados sí, al 40% y a 80 grados seguramente no, y los tiempos de exposición dependen. En ocasiones será para exposiciones de 48 horas, 72 horas, 500 horas, etc. Depende de unos ensayos concretos que se hacen a esos puntos que veis aquí determinados. Y en caso de duda, de si no supiésemos la resistencia porque no lo tengamos ensayado, pues entonces sería conveniente ensayarlo para poder ir con seguridad. Aquí la conclusión es que el pavimento debe ofrecer una superficie resistente a derrames o vertidos de cualquier sustancia utilizada en el proceso industrial. Las consecuencias lo veis en la foto de la derecha cuando el pavimento y el revestimiento no me aguantan. Un ejemplo de industria agroalimentaria, pero bueno, sería simplemente por ver cómo funcionan los distintos tipos de ataques químicos. Ahí veis pues tipos de agresividades desde débil, media o fuerte, pero son ataques ácidos. El hormigón es material alcalino y por tanto tiene pocas prestaciones para aguantar en ambientes ácidos, y lo que se produce en ambientes ácidos es una disolución. Aquí veis, por ejemplo, lo que sufre un hormigón en masa en contacto con el ácido sulfúrico al 15%. Los ácidos presentes en los siguientes procesos, como son lixiviación de ensilado, estiércoles, purines, procesos fermentativos de industrias cerveceras, vitivinícolas, cárnicas, etcétera, 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 en contacto con el hormigón dan lugar a compuestos solubles. Un compuesto soluble, pues si sigue habiendo líquido, se va produciendo el lavado y, por tanto, la pérdida de masa. Por ejemplo, cualquiera de los que veis a la izquierda. El ácido láctico, que es bastante agresivo, cuando reacciona con la porlandita que está presente en el hormigón, da lugar a lactato cálcico y es un elemento soluble, un compuesto soluble. Por tanto, cuando yo empiezo a perder masa, pues me va pasando lo que veis en las fotografías. Por eso necesito poner un revestimiento, un pavimento, que sea capaz de proteger frente a ese ataque. Resistencias mecánicas. En la industria vamos a tener pavimento, losas y soleras sometidas a cargas tanto estáticas como dinámicas, y la capacidad del pavimento que yo coloque encima en cuanto a resistencia a compresión, flexotracción, etcétera, debe ser suficiente para aguantar esas cargas sin romper. Resistencia al impacto. Parece que puede parecer parecida a la anterior, pero es distinta. Es la que se debe
cuando nos encontramos en industria, caídas de objetos, como pueden ser piezas metálicas, herramientas, cuando hay maquinaria pesada, el golpeteo de elementos metálicos como las uñas, imaginaros las uñas de una pala excavadora, seguramente cuando impacten sobre el suelo me produzcan una rotura. Entonces, si yo pongo un pavimento encima para proteger, tiene que ser suficientemente resistente al impacto. Aquí, cuidado, y hablaré bastante de ello, porque hay otros pavimentos, hay pavimentos que tienen buena resistencia mecánica, buena resistencia a la compresión, buena resistencia a la abrasión, pero son muy rígidos. Eso quiere decir que no tienen un comportamiento dúctil, que tienen una tendencia, cuando se produce un impacto, a que se produzca lo que se conoce como rotura frágil. Cuando hablamos de industrias en salas frías donde tengamos temperaturas bajo cero, cuando la temperatura empieza a disminuir, la rigidez de los productos empieza a aumentar. Entonces esa ductilidad también baja todavía. O sea, los que ya no la tienen se van a rigidizar más, los que son dúctiles, esa ductilidad también se va a ir reduciendo y todo va a tener más tendencia a que haya rotura frágil en caso de impactos. Por eso es importante que cuanto más dúctil sea el revestimiento, más me va a soportar en esos ambientes. Resistencia al desgaste, a la abrasión. Pues los pavimentos industriales van a estar sometidos diariamente a abrasiones debidas a todo el tráfico de vehículos, carretillas, traspaletas, tráfico de personas, arrastre de materiales, limpieza, como que se realice con agua a presión, el barrido, el fregado, etcétera. Pensar que el pavimento recibe todo lo que pasa en una industria. Al final, casi todo lo que pasa en una industria que no está en una zona de elevación va a ir por el suelo. Entonces, un pavimento, si yo necesito un pavimento que sea antideslizante, rugoso, pues esa rugosidad, pues todo el paso de personas, esa limpieza con el agua a presión, va a influir con tráfico de vehículos, con arrastres, en que yo vaya perdiendo masa, vaya perdiendo esa rugosidad. Entonces puede provocar también problemas de seguridad o que tenga que hacer renovaciones a X periodo de tiempo. Por tanto, los pavimentos han de ser suficientemente resistentes a la abrasión para minimizar esas pérdidas de masa que se producen por la abrasión y que siga teniendo siempre un pavimento continuo. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Altas temperaturas que puedo tener en procesos productivos en la zona de hornos, donde haya maquinaria que trabaje con esas temperaturas, etcétera. También a bajas temperaturas en zonas de cámaras y túneles de congelación. Puede que haya zonas donde tenga derrames a altas temperaturas, que son zonas, por ejemplo, de transformadores o en industria termosolar que se manejan también tuberías con aceites a muy alta temperatura y puedo tener algún tipo de vertido. Zonas donde se realice limpieza con vapor de agua para eliminar los gérmenes y la suciedad o simplemente por el rozamiento del arrastre que generan temperaturas muy elevadas. Cuando tengo arrastres, al final muchas veces tengo una fricción que acaba produciendo un aumento de temperatura y se puede quemar el pavimento. No solo resistencia a alta y baja temperatura, también resistencia al choque térmico. El choque térmico es el que se produce cuando hay un gran diferencial de temperatura y puede ser debido pues, a paradas y puestas en marcha de hornos, de congeladores y otros procesos industriales o a vertidos. Y aquí dependerá de la temperatura y del volumen del vertido. Aquí el choque térmico es capaz de producir unas tensiones entre el pavimento y el soporte de hormigón, o nuestra losa o solera de hormigón, por dilatación-contracción, que pueden provocar la pérdida de adherencia entre ambos. Puede que tenga una pérdida de adherencia en el pavimento que ha aplicado, pues debido a que no es suficientemente resistente al choque térmico. Monolitismo con el soporte y la adherencia. Esto es vital para la durabilidad. Los pavimentos continuos líquidos se basan en productos, pavimentos continuos se basan en productos líquidos 100% adheridos al soporte y del grado de adhesión o monolitismo con el soporte va a depender la transmisión de esfuerzos mecánicos y térmicos y, por tanto, la durabilidad del pavimento. Todo sistema adherido requiere de unos requisitos mínimos del soporte de hormigón.
Por tanto, nuestra losa o solera de hormigón sobre la que aplicamos el pavimento tiene que ser resistente a los esfuerzos, cargas mecánicas y solicitaciones térmicas de uso, resistencia a tracción superficial adecuada, ausencia de cualquier elemento que dificulte la adherencia, no puede haber restos de otras pinturas, de otros revestimientos, suciedad, contaminación con aceites, etcétera, y adecuada impermeabilización de fuera hacia adentro, que era lo que os decía al principio. Cuando tenga soportes contaminados con aceites, grasas o soportes que pueden ser de distinta naturaleza o con problemas de esa ausencia de impermeabilización fuera dentro, consultar. Nunca decidáis sin mirarlo, a no ser que tengáis muchísima experiencia en qué pavimento aplicar, porque ni siquiera para nosotros, que vemos cientos y cientos de pavimentos cada año, gracias a Dios, nos parece un tema trivial. Y como decíamos, este monolitismo y esta adherencia es porque el pavimento se debe unir de forma monolítica al soporte, de forma que la interfase más débil sea la cohesión del propio hormigón. Nuestro objetivo es que cuando nosotros apliquemos el pavimento sobre el hormigón, en caso de que el pavimento, por lo que sea, se despegue, ¿vale? O se levante, se lleve la capa de hormigón pegada en el reverso. Si eso es así, el fallo estará en el hormigón. Y para que eso no se produzca, es para lo que es importante que el hormigón sea estructuralmente resistente. Si tenemos un hormigón con poca resistencia, seguramente no aguante las tensiones de lo que vaya encima y mi pavimento se despegue y se lo lleve pegado en el reverso. Si tenemos un hormigón sucio, pasará exactamente lo mismo. El pavimento se levantará con una capa de suciedad pegada en el reverso. Nosotros necesitamos hormigón estructuralmente resistente, limpio, firme y correctamente preparado de forma mecánica. Y aquí entra, y por eso os pongo otra vez la nota de la asociación DIR, aquí entra el que trabajéis siempre con aplicadores que sean altamente especializados en este tipo de actuaciones. Aplicar un pavimento normalmente no es pintar, no es lo mismo que pintar. Nos hemos encontrado en ocasiones con profesionales que se dedicaban al tema de pintura, fachadistas, o sea, pintura de fachadas que se meten al tema de pavimentos y muchas veces no tienen ni las maquinarias necesarias para preparar los soportes, ni los conocimientos en cuanto a cómo trabajan los productos bicomponentes, que son algo más complejos, o cómo detectar el tema de la humedad en el soporte, etcétera, etcétera. Por tanto, que sean aplicadores especializados siempre. Tolerancia con la humedad en el soporte durante la aplicación. La mayoría de los pavimentos poliméricos basados en resinas, la inmensa mayoría, no se pueden aplicar sobre hormigones húmedos, ¿vale? Dan problemas cuando lo aplicamos sobre hormigones húmedos. ¿Dónde nos encontramos hormigones húmedos? Cuando tengo que hacer una reparación en una sala donde el soporte se encuentre con humedad derivada de las propias operaciones productivas porque hayamos limpiado, baldeado o por temas de mantenimiento, o en hormigones nuevos, pues la humedad propia de la reacción de fraguado durante los primeros 28 días. El hormigón durante los primeros 28 días es difícil que podemos asegurar que tenga una humedad inferior al 4%. Puede que a las 3 semanas ya te lo dé, pero normalmente solemos poner el punto a los 28 días donde casi siempre sí que se cumple. En caso de intervenciones sobre hormigones húmedos, normalmente debemos esperar a que se sequen, esto es tiempo y costes, u optar por soluciones de pavimentos continuos tolerables con la humedad. Eso es rapidez y aunque posiblemente ese pavimento tenga un coste superior, me va a llevar a un ahorro por poder hacerlo en tiempo. Y esta humedad, siempre que hablemos de que hay pavimentos que se pueden aplicar sobre soportes húmedos, siempre va a ser una humedad aportada desde fuera hacia adentro. Nunca va a ser esa humedad que veíamos antes que viene de una incorrecta impermeabilización de la losa o solera, una humedad ascendente. En caso de humedades ascendentes, como os decía, siempre puede que tengamos problemas. Por tanto, esos casos siempre los miraremos de forma muy específica. Perdón. Luego, en determinadas industrias, simplemente porque lo sepáis, porque aquí sería entrar en mucho detalle y no voy, puede que tengamos requerimientos antiestáticos y disipativos. Pues en zonas ATEX, zonas donde tengamos atmósferas explosivas, necesitaremos pavimentos que sean conductivos.
En zonas EPA, áreas protegidas de electrostática, lo que vamos a necesitar para que no haya problemas en los componentes y en los dispositivos electrónicos por esas cargas electrostáticas, necesitaremos pavimentos disipativos, OSD. Y ahí tenéis las características que tiene que tener cada uno de ellos en cuanto el valor de resistencia a tierra, según las normativas. Esto es simplemente que sepáis que prácticamente todos los sistemas tenemos la versión en conductivo y que a nivel conceptual, pues el que no esté familiarizado, porque creo que bueno, es curioso, se trata de hacer un pavimento exactamente igual a los que normalmente diseñamos, simplemente que sobre la imprimación normal aplicamos unas cintas de cobre, hacemos un entramado en la sala con cintas de cobre, aplicamos una capa superconductora y luego aplicamos nuestro pavimento conductivo disipativo. De esa forma, la acumulación de cargas que se produce encima del suelo se puede derivar a través del mismo suelo, se puede derivar a la toma de tierra. Todas las cintas de cobre, ese entramado que hacemos, es como hacer un circuito, está conectado a tierra para poder derivar esas cargas que se puedan acumular. Luego, rápida instalación y puesta en servicio. Esto es de gran importancia en renovación y en mantenimiento. Pues, ¿qué nos va a permitir? Obviamente, sistemas que sean rápidos, tanto en la aplicación como en la puesta en servicio, pues realizar los trabajos en tiempo récord y minimizar totalmente las paradas que podamos tener en la industria. No contaminantes y sostenibles. Esto es esencial en cualquier actuación en renovación y mantenimiento, sobre todo en industria alimentaria. El pavimento debe ser libre de disolventes, no ser contaminante, presentar bajo nivel de compuestos volátiles, disponer de certificaciones en caso de requerirse que avalen estas propiedades. Y en general el pavimento no debería alterar los alimentos ni materias primas que se encuentren próximos ni durante su instalación ni en servicio. Resistencia a la decoloración. La decoloración en un pavimento, ese cambio de color, ¿por qué puede producirse? En primer lado, por amarillamiento por exposición a los rayos ultravioleta. La inmensa mayoría de las resinas con las que se hacen los pavimentos son aromáticas. Eso quiere decir, aromático quiere decir que amarillea en contacto con los rayos ultravioleta. Tenemos una serie de resinas que son alifáticas. Suelen coincidir con son poliuretanos alifáticos, que no amarillan con los rayos ultravioleta. Entonces hay que saber que la inmensa mayoría de pavimentos van a amarillear y que si no queremos que amarillen, tendremos que colocar una capa final por encima, que la llamamos capa de protección, es un top coat de protección frente a los rayos ultravioleta, de poliuretano alifático. También puede pasar que la decoloración venga por exposición prolongada a agentes químicos agresivos. Entonces lo que se ataca es el pigmento. Pues bueno, si estoy en una zona interior, normalmente los rayos ultravioleta van a tardar bastante en provocar una decoloración, a no ser que tenga unos lucernarios enormes o unas entradas de la nave muy grandes y me está incidiendo el sol porque la orientación es sur y me está incidiendo el sol una pasada. Y entonces sí que podemos tener esos problemas de amarillamiento. Si los queremos reducir, como os decía, aplicamos una capa de protección alifática para dar color. Y normalmente en industria suele prevalecer el tema de la robustez al tema de la decoloración. Es ya cuando estamos hablando de otro tipo de suelos, cuando se quiere que el color sea muy, muy estable y entonces se suele proteger más con top coats. Porque podríais decir, bueno, pues los podemos acabar siempre con top coats alifáticos que no amarillen, pero es que no suelen ser químicamente muy resistentes. Entonces en lo que es industria, donde prima más un poco pues el que sea de mucho aguante, no se suelen sellar con acabados alifáticos porque lo que resisten en cuanto al tema de rayos ultravioleta no resisten tanto en cuanto a la agresividad química de lo que podamos tener en nuestra industria o mecánica y por tanto no se aplican. Y finalmente, en cuanto a los requerimientos, la estética y el confort. La funcionalidad y durabilidad decíamos que son los principales requisitos para un pavimento industrial, pero la estética está también claro que cada vez es un requerimiento más importante, ya sea por estructuración de áreas, zonas de señalización, áreas peatonales, etcétera, que favorezca la organización y seguridad industrial, para generar entornos laborales agradables, que favorezca la motivación y la productividad, que está muy bien,
Y luego también porque hoy en día las industrias y las fábricas no dejan de ser salas de exposición, entre comillas, muchas veces, y se reciben muchísimas visitas de posibles clientes y obviamente tener un pavimento atractivo y bien cuidado pues ofrece en ese sentido multitud de ventajas. Bueno, pues casi nada, en cuanto a los pavimentos, en cuanto a los requerimientos, perdón, que podemos tener. Y ahora vamos a ver qué sistemas de pavimentos continuos nos podemos encontrar en la industria en cuanto a productos y tipología. En cuanto a la naturaleza del material, ¿vale?, que lo van a conformar el pavimento, nos vamos a encontrar pavimentos cementosos, base cemento, poliméricos, los epoxis y poliuretanos, y luego una tecnología que es un mix, que es de poliuretano cemento, que para nosotros es Ucrete. Ucrete sí que voy a decir el nombre, porque el poliuretano cemento Ucrete está registrado, ya lo veremos luego, y por eso este sí os voy a decir el nombre. Hay veces que se conoce más por Ucrete, que es el nombre comercial de nuestro producto, que por el propio poliuretano cemento. Por tanto, de este sí me permitiré decirlo. Para diferenciar muy básico, ya veis que lo he hecho súper básico, pero para tener un poco una idea, cuando hablamos de pavimentos cementosos vamos a ver que tenemos mucha resistencia mecánica, poca resistencia química, igual que la del hormigón, no más. Cuando hablamos de pavimentos poliméricos, una buena, aceptable resistencia mecánica en general, muy buena resistencia química. Y cuando hablamos de poliuretano cemento, de Ucrete, tenemos muy buena resistencia mecánica y muy buena resistencia química. ¿Qué tipos de pavimentos continuos cementosos nos podemos encontrar? Os recuerdo, os ubico otra vez, tenemos nuestra losa o solera de hormigón y queremos poner esa capa con la que conseguir cosas, y con los pavimentos cementosos lo que vamos a conseguir hacer es recrecidos que puedan tener pendiente, como veis en las fotos de la izquierda, morteros de nivelación cuando queremos una superficie muy lisa, morteros fluidos autonivelantes, y luego también capas de rodadura, los dry shakes y los wet shakes. Recrecidos con pendiente, pues para reparaciones que tengamos que hacer en zonas con pendiente, si queremos simplemente corregir las pendientes de un suelo, y ahí os dejo un producto con sus características, con los espesores a los que llega, se puede aplicar en interior y exterior y puede estar incluso abierto al tráfico. Aunque lo normal en estos casos siempre suele ser que vaya asociado a luego poner un acabado o un pavimento encima en base resina. Y en cuanto a morteros de nivelación, lo dicho, son morteros capas autonivelantes cuando tenemos que regularizar un suelo. Si tenemos un suelo que está muy irregular y queremos aplicar nuestro pavimento, pues hay veces que no podemos ir con un pavimento que van en 2 milímetros de resina encima de un suelo irregular. Hay veces que necesita un tipo de nivelación y muchas veces lo hacemos con morteros de nivelación fluidos. Y las capas de rodadura lo que son los endurecedores superficiales. Son base cementosa con agregados minerales y o metálicos que se aplican sobre la superficie de hormigón. ¿Dónde vamos a aplicar capas de rodadura? ¿En qué tipo de industria aplicaremos capas de rodadura? Pues donde no tengamos una especial necesidad ni de deslizamiento, ni de impermeabilización, ni de higiene, ni resistencia química, ni estético, pero sí una necesidad muy alta de muy elevada resistencia mecánica al desgaste, al impacto y a la abrasión, para prolongar la vida de ese hormigón. Entonces, las capas de rodadura son altas resistencias mecánicas, sobre todo. Y esto, obviamente, los campos de aplicación, zonas exteriores de tránsito de vehículos medios y pesados, almacenes logísticos, zonas de carga y descarga de productos envasados, muelles de carga se aplica mucho, renovación y mantenimiento de las zonas anteriores, no en obra nueva, sino en obra de reparación. Y como os decía, tenemos dos versiones. Los dry shakes son los que se aplican mediante espolvoreo en seco sobre el hormigón en fresco, o sea, se aplican, por así decirlo, a la misma vez que se está ejecutando la losa o la solera de hormigón, y se utiliza la cantidad requerida en función de la intensidad del uso que va a estar sometido.
Los wet shakes se mezclan con agua y se vierten sobre hormigón endurecido normalmente. Sería cuando ya tenemos una losa o solera de hormigón con el deterioro. Obviamente no podemos hacerle ningún espolvoreo porque el hormigón ya está endurecido y entonces lo que hacemos es pues, toda la preparación mecánica, etcétera, todo el proceso, el puente de unión y lo aplicamos como si fuese un mortero. En ambos casos, la incorporación al hormigón se lleva mediante capas sucesivas con la máquina fratasadora hasta obtener la textura de acabado deseada. Aquí lo que veis en la imagen de la derecha es ya el acabado final. Pues ya no sería el acabado de hormigón, sería el acabado con esta capa de rodadura que tiene muchísima más resistencia a la abrasión para manejar todo tipo y todos estos elementos metálicos que la que tenía inicialmente. En cuanto a los endurecedores superficiales, aquí os dejo tanto los dry shakes como los wet shakes. Tenemos los que son mezcla normales de áridos de cuarzo, tanto por espolvoreo como por vertido. Los de árido de cuarzo y corindón, tanto en espolvoreo como en vertido, en bombeables. Y luego los mezcla de cementos especiales y partículas metálicas, tanto en espolvoreo sobre el hormigón nuevo como en bombeable. Estos son los que tienen mayores resistencias mecánicas por incorporar esa partícula metálica. Y aquí veis algún ejemplo de cómo queda. Obviamente, como el acabado se hace con helicóptero, pues te queda como si fuese un hormigón pulido. Pero no nos olvidemos, es tener una capa encima del hormigón de muchísima más resistencia que la que tendría ese hormigón en estado inicial. Ahora ya pasamos a otro tipo de pavimentos que son los poliméricos o en base a resinas. ¿Vale? Tenemos nuestra losa de hormigón, nuestra solera de hormigón, la queremos proteger y entonces vamos a aplicar un pavimento en base resina. Vamos a aplicar esa capa en continuo. Y aquí tendremos los epoxi, que vamos a ver que pueden ser epoxi en base a agua o 100% sólidos, y los tipos de acabados que podemos hacer con ellos dentro de nuestros sistemas. Normalmente serían la serie 1200 y 1700, que serían los base agua. Tendremos pavimentos de poliuretano, que vamos a ver que pueden ser 100% sólidos, o los poliuretanos alifáticos, que son los de las pinturas, que ya os he ido comentando, y vamos a ver los acabados que podemos hacer con ellos. Y tendremos ese poliuretano cemento, ese famoso Ucrete, que son pavimentos de altas prestaciones, poliuretano cemento 100% sólido. Pues con estas tecnologías, ¿qué tipos de acabados puedo conseguir? ¿Qué tipo de pavimentos puedo hacer? Son los que veis aquí y os voy a explicar ahora. Pinturas, autonivelantes, multicapas y morteros. Las pinturas pueden tener acabado liso o rugoso, ser antideslizantes. Puedo conseguir superficies lisas o antideslizantes. El espesor normalmente de los acabados en pinturas puede ir desde 0,25 milímetros, 250 micras, hasta 1 milímetro. Conceptualmente son tan básicos como hormigón, primera mano y segunda mano, y en ocasiones puede ser hormigón, imprimación, primera mano y segunda mano, dependiendo del tipo de producto. Son acabados en tan bajo espesor que copian toda la rugosidad que haya en el soporte. O sea, si mi soporte es irregular, yo lo voy a ver totalmente toda esa rugosidad. Lo veré pintado, pero irregular. La durabilidad está limitada. Como os decía, algunos casos pueden requerir de imprimación. ¿Y dónde aplicamos pinturas? Pues en parkings o zonas con bajos requerimientos químicos y mecánicos. Yo normalmente, quitando en parkings o en garajes, nunca recomiendo aplicar una pintura en ninguna industria, porque sé que la durabilidad va a ser baja. Cualquier cosa que vaya en menos de 1 milímetro no tiene mucha resistencia a nada. Hay veces que nos adaptamos a los requerimientos que haya. Pues hace poco estábamos en Salamanca viendo una industria donde pues a mí me salía a aplicar otro sistema, recomendar otro sistema y me dijeron, bueno, es que tiene que durar 1 año porque luego vamos a cambiar el uso y posiblemente tengamos que hacer otra cosa. Y dije, bueno, pues entonces sí. Pero si no, siempre tendremos sistemas mejores. Ahí entran ya los multicapas, por ejemplo. Los multicapas son acabados siempre antideslizantes. Aproximadamente el espesor estamos hablando entre 2 y 4 milímetros. Conceptualmente tenemos nuestra base de hormigón, vamos a necesitar una imprimación, una capa base de resina que lleva adicionada una carga de árido y encima de esa capa base le espolvoreamos árido. Ese espolvoreo de árido es lo que nos va a dar esta superficie rugosa que veis. Y luego lleva una capa de sellado final para tapar ese árido y que obviamente quede encapsulado y no se pierda.
corrigen parte de la rugosidad del soporte, ya tienen alta durabilidad. Os podéis hacer una idea de que estamos hablando en ocasiones de 10 veces más espesor que una pintura, o por lo menos, como mínimo, 2 veces más. Donde los aplicamos en zonas húmedas, pongo el asterisco para indicar que cuando hablo de zonas húmedas, en este caso es en zonas húmedas una vez el producto ya está totalmente endurecido. No es aplicar en zonas húmedas porque haya humedad en el soporte, ¿vale? En zonas húmedas una vez que el producto ya está endurecido. En industria donde se requiere resistencia química, mecánica y durabilidad y antideslizamiento, ¿vale? Antideslizamiento. Con los multicapas buscamos normalmente superficies antideslizantes. Autonivelantes, lisos, mismo espesor, conceptualmente, hormigón, imprimación, capa de resina pura, por eso es autonivelante, lleva una carga mineral, pero no hay espolvoreos aquí, y luego opcionalmente puede llevar un top coat de protección. Corrigen parte de rugosidad del soporte, la durabilidad es alta, llevan imprimación siempre. ¿Dónde los aplicamos? Zonas que vayan a estar en seco cuando estén en funcionamiento. Industria donde se requieran resistencia química, mecánica y durabilidad y alta higiene y limpieza. Pero no, obviamente, una industria donde se esté baldeando con agua, donde haya muchos líquidos, porque entonces pues habrá muchos resbalones. Y luego tenemos los acabados tipo mortero, pero con resina. Ya no serían cementosos, ¿eh? Esto es un mortero hecho con resina. Pueden ser texturados o antideslizantes. Ya vamos a espesores grandes de más de 4 milímetros. Pueden ser 5, 6, 7, 8 milímetros. Hemos visto recrecidos de mortero semiseco de 10 milímetros. Llevan una imprimación y luego llevan una capa base con resina, o con árido más bien, perdón, capa base de resina con árido de granulometría un poco mayor, y eso me permite hacer esos micromorteros de resina. En zonas secas o húmedas, una vez que ya han polimerizado, en industria donde se requiere cierta resistencia química y mucha resistencia mecánica. Sobre todo tienen mucha resistencia mecánica y mucha durabilidad porque me voy a espesores muy grandes. Bueno, una vez que ya he decidido si en mi industria voy a colocar pintura o un pavimento de prestaciones mayores, multicapa, autonivelante, mortero, pues tengo que definir qué tipo de acabado en función de los requerimientos. Y aquí a veces pues tengo que tener en cuenta si va a ser antiestático, si necesito protección rayos ultravioleta, si necesito que sea antibacteriano, confortable. Bueno, una vez que ya tengo todo eso más o menos conformado, ya sé que voy a poner, por ejemplo, un multicapa de resina en 3 milímetros. Ahora, ¿de qué lo hago? ¿Con qué hago ese multicapa? ¿Con un epoxi? ¿Con un poliuretano? ¿Con poliuretano cemento ucrete? Vamos a verlos ahora por tipo de producto. Los primeros que teníamos eran los epoxi. Y en los epoxi veíamos que podíamos tener tanto base agua como 100% sólidos. Y con pavimentos epoxi vamos a hacer pinturas, multicapas, autonivelantes o morteros. Aquí veis un poco las características de cada uno de este tipo de resinas. Buena adherencia, se presentan 2 o 3 componentes, normalmente 2. Polimerizan por adición la resina en el catalizador dentro de la resina. Hay que batirlo perfectamente y eso me va a dar lugar a la resina epoxi final. No tienen retracción durante el endurecimiento y los epoxi son todos aromáticos, todos amarillean en contacto con los rayos ultravioleta. Tiene buena resistencia química y mecánica, pero comportamiento frágil. Los epoxis son rígidos, no son dúctiles. Eso que decíamos que un impacto puede provocar la rotura frágil, aunque tenga buena resistencia mecánica, es en los epoxi. Y la resistencia a la temperatura está limitada por esa temperatura de transición vítrea de 50 a 60 grados. Como os decía, dentro de los epoxi tendremos los primeros, los epoxi en base agua. Epoxis en base agua, todo lo que sea en base agua suele estar de moda por lo de eco-friendly y todo esto, son respetuosos con el medio ambiente o más respetuosos con el medio ambiente. Estos sí que pueden aplicarse sobre soportes con cierta humedad en el soporte. Al ser base agua son compatibles con soportes con ligera humedad. Son permeables al vapor de agua y tienen resistencias mecánicas y químicas, digamos, medias bajas, ¿vale? Y luego otra de las ventajas que tienen es que suele ser una solución relativamente económica. Por lo tanto,
Ahí he intentado poneros de las principales características una tablita para que veáis con flechas y podáis comparar con las flechas cada tipo de sistema en base al material que lo compone. Aquí una flecha no quiere decir que sea un valor extremadamente bueno, simplemente es un valor superior al del hormigón, pero muy básico, ¿vale? En cuanto a resistencia mecánica, química, impactos, temperatura, higiene y sobre todo ese comportamiento con la humedad, en este caso durante la aplicación, es mejor que el de otros sistemas que vamos a ver. Epoxis en base a agua, normalmente en parkings y en garajes y en estructuración y pintado y señalización. No suelen ponerse mucho, a no ser que sean problemas o acabados básicos de pintado o en zonas donde tenga cierto riesgo de ascensión de humedad porque no haya impermeabilización en la parte de abajo de la losa o de la solera. Si tengo humedad ascendente, ya os decía que todos los pavimentos van a poder dar problemas en caso de humedad ascendente. En el caso de los epoxi en base a agua, se reduce el riesgo sin llegar a eliminarlo. No quiere decir que por aplicar un epoxi en base a agua no se nos vaya a despegar, pero es menos probable que se despegue que en el caso de cualquiera de los revestimientos que vamos a ver a partir de ahora, que son más potentes. Ese menos riesgo va asociado a que son productos más permeables y esa permeabilidad que son productos con menos resistencia química, menos impermeabilidad, etcétera. O sea, al ser un producto más básico, pues no tiene esa tendencia a despegarse en caso de que haya ascensión de humedad capilar. Pero con todo y con eso sí que se puede despegar también. Y aquí un ejemplo de aplicación, pues 15.000 metros cuadrados en unas cocheras en Guipúzcoa y aquí veis que básicamente lo que hay es tráfico peatonal y lo que se requiere es buena limpieza, etcétera. Y bueno, pues no tiene unos requerimientos muy exigentes y en este caso se va con una pintura epoxi en base a agua. Ahora pasamos a los epoxi 100% sólidos. Esto ya son pavimentos, prestaciones ya con cara y ojos. Alta resistencia química, muy elevada resistencia química, buena resistencia mecánica al desgaste y al rayado, baja absorción, son fáciles de limpiar y sus puntos flacos es esa reducida resistencia al impacto y a aguantar fisuras, son rígidos y una resistencia a la temperatura limitada, esos 50-60 grados de la T/G. Y aquí en el cuadro veis buena resistencia mecánica, mucho mejor que los anteriores, muy alta resistencia química, de lo mejor, resistencia a impactos muy básica, temperatura muy básica, higiene muy alta, la característica, y humedad en el proceso de la aplicación no toleran, ¿vale? Estarían reñidos con humedad en el soporte en el momento de la aplicación. ¿Dónde los ponemos? Zonas de producción, zonas de almacén, zonas en contacto con agua una vez ya endurecidos y recordar que no son aptos para zonas húmedas durante la aplicación y endurecimiento de los productos. Y también en salas blancas a las salas limpias. Bueno, pues también valen para pintados con prestaciones mucho mejores que las de los epoxi en base a agua y aquí tenéis un ejemplo, pues bueno, pues posiblemente si los que seáis de Oviedo os podéis pasar o ya, bueno, ya os habréis pasado seguramente, pues el pavimento del centro comercial El Vasco en Oviedo, que son 10.000 metros cuadrados, está hecho con epoxi 100% sólidos, ¿vale? Ahí veis el sistema con el que se hizo. Esto lo hizo la empresa Aplinor. Otro ejemplo, ya no en pintura, sino ya en multicapa, con más del doble de espesor, en Biomarket, en Barcelona, pues aquí ya no es la rodada de los vehículos, que tampoco es que sea muy agresiva. Aquí ya tenemos arrastre de palés, traspaletas, etcétera, un trasiego bastante más importante. Entonces aquí ponemos con la misma base química de producto o con el mismo producto base, lo que hacemos es un pavimento de espesores mayores. Nos vamos desde una pintura, nos vamos a un multicapa antideslizante, porque aquí obviamente si cae algo, pues están fregando, están limpiando, puede haber humedad y entonces no puedes tener un pavimento que sea totalmente liso. Más casos en esto de pavimentos antideslizantes, multicapas con epoxi 100% sólido en espesores de 2,5 milímetros. Y aquí vemos en Naculas, en Guipúzcoa, de la fábrica de pescados, y en Mantequerías Tineo en Asturias.
Mismo sistema en Bodegas Arnoya, una zona donde hay baldeos, donde hay vertidos, puedo tener líquidos, necesito antideslizamiento, pero también necesito resistencia mecánica y entonces nos vamos a un multicapa en base epoxi. Posiblemente, y aquí también todo esto está asociado a la durabilidad y a lo que me pueda permitir, porque a nivel económico obviamente no todos tienen el mismo coste, pero por ejemplo en una zona donde estoy manejando este tipo de mangueras, donde una caída de la cabeza de la manguera, que es metálica, me puede provocar una rotura, pues tengamos soluciones que se podrían incluso ser más efectivas o más durables en el tiempo. Cuando no quiero resbaladicidad, lo que quiero es mucha limpieza, un pavimento liso que sea fácil de limpiar. Por ejemplo, en estos laboratorios de que sería Valle de San Juan, que están en Palencia, pues hicimos un autonivelante con resina epoxi. Muy buena resistencia química y facilidad de limpieza. Otro autonivelante en 2 milímetros de espesor, en 10.000 metros cuadrados, en Polo Piqué, que esto está en Portugal, es una fábrica de textil y quería una superficie autonivelante, y este autonivelante tiene una particularidad que tiene un acabado como texturado, como si fuese una pequeña piel de naranja que nos ayuda algo al antideslizamiento dentro de lo que es un autonivelante de resina epoxi y no reduce la facilidad de limpieza. Como veis, nos adaptamos muchas veces a casos y gustos muy específicos para cada tipo de industria. Hemos visto ya los epoxis, ¿vale? Tanto epoxis en base a agua como los 100% sólidos y ahora pasamos a los poliuretanos. Los poliuretanos tenemos los 100% sólidos, que son aromáticos, amarillan en exteriores, y luego esos top coats, esas capas finales tipo pintura, que son alifáticos que no amarillean. Los top coats, esas capas que no amarillan, se ponen, como os digo, o para hacer un pintado donde no tenga requerimientos prácticamente mecánicos, o para sellar o pintar cualquiera de los sistemas que hago en más espesor. O sea, cualquier multicapa, cualquier autonivelante, cualquier acabado tipo mortero, lo podría sellar, acabar finalmente con una capa de poliuretano alifático para que no amarille. Las características básicamente son muy parecidas a las de los epoxis, pero voy a tener un comportamiento dúctil, son elásticos y deformables, son muy sensibles a la humedad en el momento de la aplicación y si bien tienen buena resistencia mecánica y química es más limitada que la de los epoxis. Sus principales características, como os decía, la deformabilidad. Para mí es la mayor gracia que tienen estos revestimientos en base poliuretano, que son dúctiles, en caso de que haya una caída de un objeto pueden deformar sin llegar a romper y que tienen capacidad de puente de fisuras. Su resistencia química y mecánica es media alta, o sea que es bastante aceptable, está bien. Son impermeables, en ese sentido también funcionan bien. Y luego los que son más elásticos incluso podemos conseguir propiedades de confort. Esto tanto en industria no se utiliza, pero sí, por ejemplo, en hospitales, etcétera, porque mejoran mucho el confort a la hora de la pisada. Y ahí veis un poco el cuadro. Resistencias mecánicas buenas, químicas buenas, a impactos muy buenas, temperatura no tiene especial requerimiento, 50-60 grados, higiene muy buena y humedad, no solamente no pongo la raya, sino que pongo una flecha hacia abajo porque son muy sensibles a que haya humedad en el soporte en el momento de la aplicación. Tenemos que tener mucho cuidado con los poliuretanos. ¿Y dónde se aplican? En zonas de producción, zonas de almacenamiento, talleres, zonas en contacto con agua una vez endurecidos, pero no en el momento de la aplicación, zonas donde hay acabados decorativos o zonas donde necesite alta higiene. Y aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, un autonivelante de poliuretano en 2 milímetros también en Cafés Grupo Dromedario en Cantabria. Una nueva planta de producción de cremas de cacao, esto es en Barcelona y aquí es un ejemplo claro de cómo nos adaptamos a cada tipo de sala, incluso dentro de la misma industria. No, dentro de la misma industria no siempre ponemos el mismo pavimento, sino que nos adaptamos a cada sala y a cada área de trabajo. En este caso pusimos autonivelante en zonas de envasado y en salas de producción donde sí podía haber baldeos, agua o algún vertido, pusimos un multicapa antideslizante. Bueno, también pusimos capa de rodaduras en la zona de almacenes en 3.500 metros cuadrados.
Y aquí un poco pinceladas en cuanto a dónde ubicar los epoxi frente a los poliuretanos. En general, pavimentos epoxi 100% sólidos tienen mayor resistencia química que los pavimentos de poliuretano. Poliuretanos alifáticos permiten acabados tipo pintura en exteriores sin amarillar, pero con menos resistencia que las pinturas epoxi 100% sólidos. Los epoxi 100% sólidos se limpian mejor que los pavimentos de poliuretano porque vitrifican más, nos dejan una superficie un poco más tipo cristal, por así decirlo, y obviamente eso va a ser más fácil de limpiar. Los epoxi 100% sólidos resisten mejor el rayado que los de poliuretano, también por esa vitrificación que hace la superficie. Pero los poliuretanos 100% sólidos, por otro lado, puentean fisuras y son capaces de formar sin romper en caso de impactos, que en determinadas industrias pues eso es una gran ventaja. Entonces, todas estas pinceladas son las que nos ayudan a definir cuándo aplicamos uno, cuándo aplicamos otro de los sistemas. Y luego con poliuretanos, los que son confortables y decorativos, podemos hacer auténticas virguerías, pero para zonas donde no haya una agresividad mecánica muy alta. Por eso se hacen, pues eso, en salas de recepción, en zonas comunes, en zonas de oficina, etc. Vamos al último punto de pavimentos continuos industriales de muy altas prestaciones, Ucrete. ¿De qué se trata esta tecnología? Pues hay veces que nos han preguntado por las experiencias que ha tenido la propiedad en sus instalaciones y nos han preguntado si existe algún producto para pavimentos que me permita conseguir prestaciones superiores a los tradicionales epoxis, poliuretanos, acrílicos, que no los hemos visto, pero los hay en el mercado, cuando quieren más durabilidad y menos paradas, cuando están hartos de que se levante un suelo epoxi, un suelo de poliuretano convencional. Y vamos a ver que para eso tenemos esa tecnología, Ucrete de poliuretano cemento, que nosotros, claro, ¿qué vamos a decir nosotros? No, lo consideramos el pavimento más resistente del mundo, pero luego os enseñaré un vídeo pues, que de alguna forma un poco lo justifica. Son pavimentos de muy altas prestaciones. Aquí no puedo hacer acabados tipo pintura. Aquí solo puedo hacer multicapas, autonivelantes o morteros. Aquí veis el cuadrito que os iba poniendo de las prestaciones y como veis, en resistencia mecánica, química, impactos, temperatura, higiene y humedad, incluso durante la aplicación, alcanza o le ponemos las 3 flechas hacia arriba, que son los valores más altos dentro de la clasificación que nosotros mismos hemos hecho. Y ahora vamos a ver un poco esas características que tiene este tipo de acabados con poliuretano cemento. Para entender cómo funciona, explicaros que está basado en una química de poliuretano cemento donde se controla la reacción de agua con el poliuretano y está patentada por Master Builder Solutions en el Institute for Competitive Intelligence y de alguna forma lo que hemos intentado es aunar esas buenas prestaciones o excelentes prestaciones mecánicas de los cementosos con esas excelentes prestaciones químicas de los epoxis y poliuretanos, en este caso del poliuretano, los hemos ido intentando aunar en un solo producto y creo que lo hemos conseguido con creces. La gran ventaja de Ucrete es su gran durabilidad. Yo creo que el gran problema de los suelos en industria es que pueden empezar a sufrir deterioro y eso me puede llevar a tener que cada X estar haciendo reparaciones o actuaciones. Con Ucrete lo que intentamos es evitarnos el tener que hacer tanta reparación o tener que hacer paradas en nuestro proceso para reparar. El primer pavimento Ucrete se aplicó en 1969 y muchos de los sistemas aplicados llevan ya un montón de años en activo. Por ejemplo, la foto de la derecha es una foto que es una fábrica que está en Gales, pero se puede visitar. De hecho, aplicadores nuestros han ido a visitarla. Son las cervecerías Magor. Y esta sala de barriles, pues el año que viene, estamos en 2023, el año que viene va a hacer 40 años. Este es el pavimento original, 40 años después. O casi 40 años después. Es inviable pensar en un pavimento de resina epoxi o de poliuretano y ver una foto 20 años después y que esté operativo y en funcionamiento sin haberlo renovado prácticamente entero. Y sin embargo, con Ucrete lo conseguimos. Ha cumplido ya 50 años y en 50 años, pues bueno, nos ha dado lugar a participar en muchísimas industrias. Y aquí os hemos puesto unas cuantas de las que tenemos a nivel nacional
Y muchas de ellas son, pues eso, en Zeneca Pharma, pues mirar, de 1991, estamos hablando de 32 años y ahí hay industrias, pues muchas de hace más de 20 años. Esta tabla simplemente es para que sepáis que con estos pavimentos de poliuretano cemento Ucrete vamos a poder hacer, como os decía, multicapas, autonivelantes, acabados tipo mortero fluido, morteros secos y terrazos continuos. El multicapa, lo que explicaba antes, ¿vale? Imprimación, capa base con el espolvoreo de árido y capa de sellado final, que son antideslizantes, los morteros, imprimación, una capa en un solo tomo con la resina ligada con árido, autonivelantes, imprimación y capa de la resina poliuretano cemento prácticamente puro para hacer esa capa autonivelante y esos acabados decorativos tipo terrazo continuo donde podemos hacer este acabado como si fuese un terrazo pero en continuo sin juntas. Y luego siempre para lo que son los paramentos, las medias cañas y vertical, siempre utilizaríamos el mismo Ucrete RG. Y luego tenemos distintos tipos de acabados. Aquí simplemente para que veáis que tenemos multitud de acabados Ucrete. ¿Qué propiedades diferencian los Ucrete de otros sistemas epoxi, poliuretano, metacrilatos, viniliéster acrílicos, etcétera, sobre todo en industria alimentaria? Pues que no promueven crecimiento de hongos y microbios, mismos niveles de higiene que de acero inoxidable, son continuos y sin juntas, no favorece esa acumulación de suciedad, cumplen con directivas europeas e internacionales y en 6 milímetros pueden limpiarse incluso con vapor de agua a unos 100 grados centígrados. Esas certificaciones en industria alimentaria cumple con el HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, productos que cumplen con las buenas prácticas de seguridad alimentaria y también con la certificación Halal de aplicación en Europa. Es una de las más exigentes que hay en cuanto a lo que puede ir en contacto o puede llegar a estar en contacto con los alimentos. Cumplirían los dos de los casos. Y luego en los casos de sostenibilidad, pues la certificación LED y cumple también con el Eurofins Gold Seal, que cuando cumples con esta certificación cumples con los máximos valores a nivel de sostenibilidad. Fácil limpieza, no promueve crecimiento de hongos y sin juntas. Veíamos antes que ni los epoxi ni los poliuretanos tienen especial resistencia a la temperatura porque su TSUG está en 50 a 60 grados. Sin embargo, con Ucrete podemos llegar a temperaturas incluso de 130 grados y hasta de 150 gramos en derrames puntuales. Simplemente iremos asociando el espesor de Ucrete que vamos a aplicar con la temperatura a la que va a estar en contacto. Por ejemplo, para temperaturas de servicio de menos 15 a 70 grados, pues iremos con 4 milímetros. Para temperaturas de servicio de menos 25 a 80 en 6 milímetros y así sucesivamente. Ahí no sé, Sergio, si puedes silenciar, si hay alguien por ahí que se le haya olvidado apagar el micro, si lo puedes silenciar, gracias. Estamos ya acabando, me quedan 10 minutos, un cuarto de hora. En cuanto a resistencia química, tenemos una tabla de resistencias químicas ampliadas. Ucrete tiene una resistencia química muy elevada. Va en realidad también asociado a ese espesor, que es mayor, pero tiene una gran resistencia química a muchos productos. Y aquí, por poneros algún ejemplo, pues del ácido nítrico, el ácido acético al 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos de los que se utilizan en industria agroalimentaria, pero tendría resistencia también a agentes como el sulfúrico al 90%, por ejemplo. Y aquí vemos algunas actuaciones, claro, esa resistencia química, pues tanto para almacenes en zona de químicos como para cubetos secundarios de retención, pues es una aplicación muy normal. Esto es una foto del antes y el después de unos cargaderos de donde se hace la carga y descarga de agentes químicos y veis la losa totalmente deteriorada, pues la losa se repara entera superficialmente, se aplica al pavimento Ucrete y luego ya en servicio te aguanta perfectamente. Dejarlas pendientes a las canaletas, que no haya charcos, si hay vertidos eliminarlos, eso ayuda mucho a que aumente la durabilidad. Es tolerable con la humedad del soporte. Epoxis y poliuretanos no eran tolerables con la humedad del soporte, solo los epoxi en base a agua y eran bastante básicos en cuanto a prestaciones. Aquí vamos a tener prestaciones muy altas
y tolerancia con la humedad del soporte. Y eso nos permite ir sobre hormigones nuevos a los 7 días. Posiblemente podríamos ir a menos días por humedad, pero necesitamos que el hormigón tenga un mínimo de resistencia, por eso esperar a los 7 días. Y también podremos ir por zonas donde se haya hecho un baldeo por el proceso de mantenimiento, tengamos que hacer una reparación, nuestro hormigón esté mojado de un baldeo, pues simplemente secándolo prácticamente podemos ir directamente a aplicar nuestro pavimento Ucrete. Es un sistema que es bastante rápido de por sí, casi todos los sistemas Ucrete. Ya veis que desde que aplicamos la imprimación, por ejemplo, con un acabado tipo mortero, desde que aplicamos la imprimación, dejamos que pasen 20 horas y ya podemos aplicar la capa de mortero y en cuanto pasan 24 horas podríamos ya poner en servicio. Pero es que tenemos una opción todavía más rápida con acelerador, donde a las 3 horas ya podríamos ir con la capa de mortero y el mortero con el acelerador a las 5 horas ya podríamos prácticamente meter en servicio. O sea que podemos hacer cosas para hacer los trabajos y poner en servicio casi en 24 horas, si la sala no es muy grande, ¿no? Obviamente. Aquí simplemente para que veáis que nos adaptamos también a todo tipo de requerimientos de antideslizamiento, ya sea en función del ensayo de rampa inclinada, de la DIN 51130 o al propio grado del código técnico de la edificación, donde distingue entre el grado 1, 2 y 3 en cuanto al grado de resbaladicidad y podríamos llegar al grado un poco que quisiéramos dependiendo del tipo de pavimento Ucrete. Aquí lo suyo es más que lo vieseis con muestras cuando hacemos las jornadas presenciales y con muestras lo podéis ver de forma un poco más, mucho más visual, pero por lo menos para que vieseis un poco el tipo de acabado de un multicapa. Este sería el multicapa básico, tanto con el acabado normal como con el acabado brillo que tenemos, un acabado brillo. El multicapa con el árido más grueso intermedio, por así decirlo, con el acabado normal y el acabado brillo, y el multicapa con el acabado de árido más grueso de todos, con el acabado normal y el acabado brillo. Aquí el acabado de un fluido texturado con algo más de rugosidad, un autonivelante, acabados de medias cañas y paredes, acabado tipo mortero o el acabado tipo mortero pero antideslizante, ¿vale? Grado 2, grado 3, más antideslizante. Nos adaptamos a la textura que necesitéis en vuestro proyecto. La textura y el espesor han de adaptarse a los requerimientos. Por ejemplo, si tengo derrames, si tengo una zona seca, pues la textura será ligera, un acabado bastante liso me es suficiente. Ahora, si empiezo a tener derrames de agua, cerveza, leche, bueno, pues puedo ir con texturas medias, pero cuando ya voy subiendo y tengo grasas, margarinas, aceites, voy a necesitar bastante rugosidad. El espesor lo voy a adaptar a la resistencia a la temperatura que vaya a tener y a la resistencia al impacto que quiera. En cuanto al impacto, siempre parto de una resistencia alta, o sea que nunca partiría de una media siquiera. Siempre sería alta, pero podemos llegar a una resistencia muy alta. Y entonces, en base a estas resistencias, temperatura e impacto, me iré de 4 milímetros hasta 12 milímetros. Si yo todo esto lo consigo poner en una tabla, me puedo hacer un selector de pavimento Ucrete. ¿Vale? Aquí tengo los distintos grados de vertido que puedo tener, el espesor que puedo tener y la resistencia al impacto que consigo. Y aquí puedo ver que llego a pavimentos de textura alta, media o lisa y tengo 36 sistemas de Ucrete para satisfacer cualquier requerimiento. Esto, lo mejor de todos, es en vez de quedarse con la tabla, quedarse con nuestro teléfono y ya nosotros o nuestro correo electrónico os definiremos perfectamente el tipo de suelo que tenéis que colocar. La resistencia al impacto, esto se hace con un ensayo de una bola de acero de 1 kilo que se lanza desde 5 y 10 metros y aquí veis lo que es el concepto de ductilidad. Cualquier pavimento epoxi se rompería, ¿vale? Fracturaría. Una vez que se fractura el pavimento, me puede entrar agua, agentes químicos, etcétera, y se me empieza a levantar. Aquí veis que el acabado Ucrete deforma, pero no llega a romper. Este es el concepto de ductilidad que os decía. Siempre hemos dicho que no es un acabado decorativo, aunque sobre todo porque no tiene una amplia gama de colores. Estamos hablando de un pavimento que tiene 9 colores aproximadamente. Sí que tiene diferentes
tipos de acabados en cuanto a ese acabado de terrazo continuo, de cuarzo color, pero no va por carta RAL y es un pavimento que sobre todo lo que tiene es funcional. Muchas veces la estética de un pavimento es que no se te levante. Si tienes un pavimento que en el minuto 1 es precioso, pero al cabo de 3 meses está roto con desconchones, etcétera, pues ¿qué más te da la estética, por así decirlo, ¿no? Si funcionalmente no vale. Aquí buscamos funcionalidad y un pavimento que después de 20 años esté funcionando, para la propiedad es precioso seguro. Medias cañas y remates, tenemos a disposición un montón de detalles técnicos, manuales de cómo se aplica. Esto no es como aplicar un revestimiento de resina epoxi, es bastante más complejo. Tiene que estar perfectamente diseñado todos los encuentros con las canaletas, las medias cañas, con sumideros, con patas de anclaje. Hay que hacer un montón de rozas para que te ancle en todo el perímetro cuando nos encontramos con juntas. O sea, Ucrete funciona muy bien, pero no es sencillo de poner en funcionamiento o de aplicar. Tiene que ser aplicado por mano de obra que sea especializada. Y ya aquí algunas fotos, os pongo fotos del acabado y luego os recuerdo cómo es la textura del que han utilizado en este momento. En este caso es el DP20, esto es en Mercabarna, una lonja con una agresividad mecánica muy, muy alta, mucha agua, mucha limpieza, mucho residuo, limpiadoras con rotativas, traspaletas, ruedas de acero. Necesitábamos muchísima resistencia y mucho antideslizamiento. Por eso se fueron al acabado de P20, que es intermedio. Esto es en la estación depuradora de aguas residuales de Loyola, en San Sebastián. Y aquí se fueron a un multicapa, pero con el acabado más bajo, por así decirlo. Y a un acabado fluido, que es este acabado que no llega a ser liso ni antideslizante, es texturado, por así decirlo. Ambos en 6 milímetros, o sea, con prestaciones mecánicas, un acabado de prestaciones mecánicas muy, muy altas en estas salas. Cobab en Córdoba, una obra que se acabó prácticamente cuando yo entré en la empresa. Yo soy de Asturias, pero estoy en Sevilla desde hace ya 18 o 18 años y cuando yo entré se estaba entregando esta obra. Y es una obra de muchísima referencia en el ámbito de la industria cárnica en la zona. Otra planta de procesado con el acabado mortero. Como veis, en industria alimentaria este pavimento se aplica muchísimo. Esto es con el acabado, este acabado brillo, ¿vale? ¿Veis la diferencia del acabado más mate, normal, que deja el producto, a este acabado brillo mucho más vistoso? En fábricas de quesos, donde tenemos láctico concentrado incluso a temperaturas altas, que es muy agresivo y vamos con estos sistemas de poliuretano cemento. En bodegas ponemos muchísimos pavimentos de poliuretano cemento Ucrete. Esto es con el acabado terrazo continuo en bodegas Roda, en Haro, en La Rioja. Y como veis, estamos acostumbrados al acabado que te deja un terrazo con sus juntas, pues esto es como tener un terrazo pero sin juntas y encima con unas propiedades mecánicas y químicas bestiales. Esto sería con un acabado puro autonivelante, sin más, parece que es el hormigón, pero no es hormigón. Aquí lo que tenemos es una capa de Ucrete autonivelante en 4 milímetros con unas resistencias bestiales en comparación con las que tiene el hormigón. En cocinas, las cocinas son muy delicadas porque son zonas donde hay muchísima caída de... Es como una industria muy agresiva, pero concentrada en superficies pequeñas, aunque a veces ya veis que hacemos cocinas hasta de 600 metros cuadrados. Pero tienes caídas de objetos metálicos, a veces van cargados, una olla con agua pesa, tiene un peso pues ya importante, tengo vertidos a alta temperatura, aceites, etcétera. Entonces necesito pavimentos pues que sean muy resistentes. Y encima una cocina que no es particular, que es una cocina industrial, el problema que tiene es que no se puede parar. O sea, la cocina de un hospital no para, la cocina de un centro comercial muchas veces prácticamente no para. Entonces, no podemos, tenemos que ir con cosas rápidas y con cosas que no fallen y que sean muy, muy duraderas. Una fábrica de llantas, pues imaginaros lo que podría ser que se caiga una de estas llantas con el peso que tiene, un pavimento epoxi, por lo que contábamos, ¿no? Que es muy resistente, pero tiene rotura frágil. Pues entonces vamos con Ucrete.
En una acería, en este caso el acabado mortero en suelos y ese acabado RG para las paredes, y vemos también el acabado que queda. Tenemos versiones conductivas con los acabados sucrete y, bueno, por resumiros un poco las prestaciones, prestaciones a largo plazo, las principales características. Tenemos muchas referencias con más de 30 años de antigüedad en servicio, resistencia mecánica, gracias a ese comportamiento también dúctil antiimpactos, te aúna todo, la resistencia mecánica normal a la abrasión, etcétera, pero también esa ductilidad. Resistencia química desde ácidos fuertes hasta álcalis, grasas y aceites y disolventes. Al choque térmico, soporta derrames incluso a 150 grados asociado a un espesor determinado. Es limpio y seguro. Tiene todo tipo de certificados en cuanto a contacto con industria alimentaria y con sostenibilidad. Tolera humedad en el soporte en el momento de la aplicación. Rápida aplicación y curado incluso a bajas temperaturas. Y es higiénico y no contaminante. Es limpiable hasta el mismo nivel que el acero inoxidable. No promueve el crecimiento de hongos, el crecimiento biológico y no contaminante. ¿Cómo voy ahora? Muy bien, ¿no? Más bien, más bien. Sí, joder, ya ha corrido. Bueno, os voy a poner, si os parece, el vídeo que dura 3 minutos. Si alguno lo tiene alto el audio, lo voy a bajar un poco, ¿no? Para que no... Es un vídeo donde tratamos de explicar de una forma bastante visual y creo que entretenida, pues las características de estos pavimentos de poliuretano cemento. Philip Ansell es compañero, ya no está en la empresa, pero era el compañero, era el responsable de productos de Ucrete a nivel Europa. Y el compañero que va a salir ahora sigue todavía en servicio. Vais a ver qué tipo más entrañable. But Ucrete is not just hygienic. It is designed for the toughest industrial environments. Today, we'll show just how tough Ucrete is. No special effects, no tricks, just brute force. Welcome to the Ucrete Destruction Challenge. Lo que van a hacer es intentar cargarse un pavimento Ucrete. As could occur in engineering or warehousing when components accidentally fall from height. In order to demonstrate how Ucrete responds in such situations, I'd like to introduce my friend Andrew. Aquí viene Andrew. Andrew es la pala excavadora que veíamos en las fotos. Okay, Andy, do your work. As you can see, no cracking, no debonding. Brittle modes of failure are known with Ucrete floors because it's a high energy absorption capacity, about 12 times that of a 50 Newton concrete. Esta prueba la hacemos a veces en ferias, etcétera, ¿vale? Y dejamos que la gente lo haga en ellos mismos para ver cómo se comporta con los impactos. But also the hot water used in cooking and cleaning. Okay, Andy, I think that's hot enough. Over to you. Sobra decir que casi todas estas pruebas que está haciendo, si las hiciésemos sobre otro tipo de pavimento, no las aguantaría. Un pavimento epoxi que a 50-60 grados está su T/G, empieza a reblandecer. Si tenemos muchos vertidos de agua a esta temperatura, acaba reblandeciendo y acabamos perdiéndolo por todos los lados. No delamination, no cracking, no softening. Perfect for cooking areas and wash bays. Okay, hot water is one thing, but it's still just water. And there may be more aggressive liquids on the floor. So let's look at something stronger. This is hydrochloric acid. It's widely used in industry, in metal refining and production of gelatin, for example.
it's very corrosive. We want to see what effect it has on Ucrete flooring. Andy, if you please. Ahora sumerge una muestra de poliuretano cemento ucrete en clorhídrico y ahora va a hacer lo mismo con una muestra de hormigón And para for ver la comparison, diferencia. we're taking a good quality concrete. Okay, now let's give that a couple of minutes. Claro, no solamente es ponerlo en contacto un momento, pues el tiempo que esté en contacto, pues obviamente influye. Okay, Andy, let's see what we've got. Look what the acid's done to the concrete. It's eaten away the surface, exposed the stones. There's clearly a lot of erosion occurred. Now the Ucrete. Bueno, y vemos que la muestra de ucrete pues que está Ucrete is unaffected. sin afectación. The Ucrete resins are designed to resist strong acids, to protect the concrete and to ensure containment. As we have seen, Ucrete is ideal when it comes to withstanding heavy impact, high temperature spillage and chemical attack. But Ucrete is also used at low temperatures, in freezers and cold stores. Liquid nitrogen at nearly 200 degrees below zero is a bit extreme, but Andy is determined. Ahí va a probar a 200 grados bajo cero y bueno, esto es lo típico que hacen en el hormiguero, también. Y veis con nitrógeno líquido, seguramente un revestimiento epoxi, un revestimiento poliuretano convencional, acabaría por choque térmico, acabaría despegándose del soporte. Ucrete is capable of withstanding the most extreme temperatures. I hope Ucrete has impressed you. It has me. The point is, the toughness that we've demonstrated today gives you a long service life. There are 20, 30, 40-year-old floors still in service, minimizing downtime and improving efficiency, and with fast installation too, overnight or in a weekend as you wish. Okay. Bueno, esto es un poco las conclusiones, que es lo que habíamos ido comentando. Y ya ha llegado aquí, que es la parte final, pues si tenéis preguntas, si habéis ido colocando alguna pregunta en el chat o queréis animaros a hacer algún tipo de pregunta, podemos comentar lo que queráis. ¿Vale? Si queréis abrimos el tiempo de preguntas. No sé, Sergio, si hay algunas. Sí. Bueno, a ver, por romper un poco el hielo, ¿no? Aquí habla Alfonso Lozano, que nos decía antes que era un revestimiento de poliaspártico. ¿Cuándo se recomienda y en qué se diferencian de las poliureas? Así que entiendo que es un poco general la pregunta. No, está bien. Las poliaspárticas es otro tipo de resina o de polímero distinto a los epoxi, a los poliuretanos, son poliureas poliaspárticas. Nosotros tenemos poliurea poliaspártica que lo aplicamos como capa de pintura en suelos donde se requiera una muy rápida puesta en servicio con tráfico de vehículos normalmente, ¿vale? Un uso industrial, digamos, por así decirlo, pues medio y sobre todo donde queramos rapidez. O sea, una poliurea poliaspártica se aplica para pintar, o sea, un acabado donde no requieres una alta durabilidad, pero sí requieres meter en servicio de forma muy rápida. O sea, el acabado con pintura poliaspártica, poliurea poliaspártica, podríamos poner en servicio con tráfico de vehículos a las 7 horas, por ejemplo, ¿vale? Estaríamos hablando. Entonces, se utiliza también como sellado de otros sistemas de impermeabilización con poliureas.
nosotros las poliureas no las solemos meter en esta presentación, sí que hablaremos algo más de ellas en las de la siguiente jornada, que es sincronización de cubiertas con sistemas líquidos, porque hay cubiertas que son sistemas que necesitan sistemas para tráfico de vehículos o de personas. Entonces, podrían ser parecidas a un pavimento por concepto, pero como llevan esas capas mucho más impermeables elásticas, nosotros las derivamos por otro lado. O sea, que las veremos más en la siguiente jornada, por eso no han aparecido aquí. Pero básicamente te permiten hacer pintados con una muy rápida puesta en servicio. Mira que Javier Rebollo nos dice, muchas gracias, nos dice Alfonso también. Javier Rebollo en esta línea nos dice, oye, un pavimento de poliurea contra el ucrete, ¿qué diferencias hay? Bueno, al final... Sí. La poliurea, lo que consigue la poliurea es impermeabilidad en base a una elasticidad muy elevada. Entonces, si tenemos un suelo donde haya fisuras, etcétera, seguramente un sistema de poliurea se adapte mejor por esa capacidad elástica que tiene a nivel de impermeabilización. Pero ¿qué pasa? Que en determinadas industrias tú lo que tienes también es una agresividad mecánica muy alta y unos requerimientos químicos muy altos. En ese sentido, la resistencia química que tiene un pavimento ucrete, por ejemplo, es muchísimo mayor y la resistencia mecánica que la de cualquier poliurea. Incluso las que son puras o muy puras, que es un concepto que también podríamos hablar. ¿Y esto a qué va asociado? Pues en parte a que es un material que también es más rígido. Cuanto más rígido es el material, más cerradas están las cadenas en su formulación y más dificultad tiene el líquido para pasar a través de ellas y el ácido para hacer daño. Entonces, en ese sentido, ya os digo que ucrete sería, o es obviamente, muchísimo menos deformable que una poliurea, pero tiene muchísima más resistencia mecánica y química. ¿Vale? Entonces, pues, ¿dónde poner uno y otro? Pues tenemos que saber si nuestra solera, nuestro pavimento de hormigón, tiene fisuras, mueven, no. Normalmente las poliureas siempre las asociaremos más a cuando lo que queremos es impermeabilizar, ¿vale? Que no se vaya el agente líquido por algún lado. Si lo que quiero es resistencia a la abrasión, al desgaste, mecánica, química muy alta, nos deberíamos ir más a poliuretanos cementos. Eso es. Mira, Javier también nos comenta, ¿no? Las juntas a reflejar en el ucrete serán las de dilatación, bueno, en el ucrete y en todos, pero ¿cómo se tratan? ¿Qué plazos de mantenimiento tienen? Es un poco la pregunta o las preguntas. Es muy buena, sí, no, además es que es una pregunta excelente porque es verdad que es complejo. Cuando tú diseñas un suelo y vas a hacer un suelo continuo, lo ideal es que tenga el mínimo número de juntas de dilatación, sobre todo si necesitas mucha resistencia química porque hay agentes químicos. ¿Por qué? Por el mismo concepto que he comentado antes con el tema de la poliurea. Cuando tú tienes una junta de dilatación con movimiento, tienes que sellarla al final con mastics, con masillas que pueden ser de poliuretano, monocomponentes o de poliuretanos bicomponentes. En este caso, nosotros tenemos uno específico para ucrete porque tiene bastante buena resistencia química y algo de elasticidad, pero es asociado al mismo concepto. No podría tener muchísima elasticidad y muy buena resistencia química. Entonces, te quedas un poco a medio camino entre las dos. Por lo tanto, si tienes un pavimento con juntas de dilatación que las vas a sellar con masilla y tú ahí tienes una agresividad química elevada, pues tu junta de dilatación es tu punto débil, entre comillas. El otro día estaba en Huelva en una industria donde estábamos definiendo o nos llamaron para definir las soluciones para los cubetos de retención y eran cubetos que iban a agentes bastante agresivos y tenían juntas de dilatación. Y yo decía que, hostia, que no deben, ¿sabes? O sea, tú no puedes tener un cubeto de retención para ácido sulfúrico al 98% con juntas de dilatación, porque tienes que sellarlas con cosas elásticas y las cosas elásticas no hay ninguna que yo conozca que aguante el sulfúrico al 98%. Entonces, si puede, cuantas menos haya, obviamente mejor. Se sellan con masilla de poliuretano o con masillas de poliuretano bicomponentes más resistentes o con polisulfuro también. Sería la parte más débil del pavimento y luego el mantenimiento, cada cuánto cambiarlas, nos lo va a indicar el tipo de actividad que tenga la industria, cada cuánto hay vertidos, etcétera, etcétera. No podría decir hay que cambiarlas todos los años porque igual te duran 5 años, que 6 meses. Depende del tipo de actividad.
pero cuantas menos juntas, si somos capaces de diseñar o de proyectar las soleras con menos juntas de dilatación, mejor. Siempre se tiene que respetar, eso sí, no nos queda otra. Sí, siempre se respetan y sí. De hecho, hay una cosa, mira, me viene bien para comentarla. Las juntas de corte está claro que siempre montamos, por eso es un pavimento continuo. Pero las juntas de corte normalmente no mueven y yo me he encontrado en ocasiones juntas que al final se acaban manifestando en el propio pavimento, las juntas de corte, porque acaban teniendo movimientos. Normalmente, ¿qué pasa? Que tú nunca diseñas las juntas de corte como si fuesen de dilatación. Siempre haces el pavimento continuo porque si no, no tendría gracia, ¿no? Un pavimento continuo. Pero si vemos que a posteriori se marca alguna, pues habrá que ir, entender que ella es una junta con movimiento y abrirla y sellarla como si fuese una junta de dilatación, ¿vale? Si la junta de corte se marca en el pavimento continuo, quiere decir que esa junta mueve. Y si mueve, ya no es de corte, es una junta de dilatación. Hubo una vez en una obra en Extremadura que nos llamaron y había hecho, no era con resina nuestra, habían hecho el pavimento, una empresa, 5.000 metros cuadrados, y me pareció un drama y una cosa súper rara y una faena para el aplicador porque se le marcaron el 80% de las juntas de corte en esa burrada de metros cuadrados. Y no es normal que se marquen. Pues ahí se le marcaron todos. Y me parecía una faena porque estaban en conflictos contra él y yo creo que él no tenía, además que estaba aplicado muy bien. No estaba levantado por ningún sitio, nada. Simplemente se habían marcado las juntas de dilatación. Y yo pienso que era porque estaban mal calculadas, ¿vale? Y movían. Sí, a veces ni siquiera se plantean o se diseñan correctamente y luego se marca porque se abre el hormigón y se reproduce la lógica de su propio diseño, ¿no? Sí. Es habitual, sí. Bueno, creo que algo más haya escrito por aquí. A ver, vuelvo para atrás. Francisco nos comentaba algo de, a ver si lo tengo por aquí, lo que sería, sí, que los poliuretanos son elásticos y que acompañan a la deformación de un pavimento. Bueno, esto mejoran. No sé si es una pregunta o es una afirmación, pero vamos, si quieres recalcar un poco la idea. Nosotros cuando muchas veces que hay algún, por ejemplo, en forjados, hay veces que hacemos aplicaciones que son en forjados o sobre losas de terrazo. Pues a mí, por ejemplo, ahí me gusta más ir con poliuretano, con pavimentos de poliuretano, por esa pequeña deformabilidad, por lo menos que tienen, porque si no estoy seguro de que habría mucho riesgo de que se me marcasen las juntas en un pavimento epoxi o incluso en uno de poliuretano cemento, ucrete, ¿vale? Sin embargo, ahí en esos casos a mí me gusta ir con poliuretano. Por eso adaptarnos siempre, al final casi la conclusión de esto es que hay tantas tipologías, hay tantos tipos de pavimentos y el objetivo no era salir con que supieseis cuál, porque creo que es complejo, cuál seleccionar para cada caso que se me plantee. El objetivo es que podáis contar con nosotros para que os asesoremos en la elección, porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Pues por aquí, Javi, en el chat no veo a nadie más que haya puesto algo. Sí, bueno, aquí. Es una pregunta, bueno, decía Francisco, es una pregunta lo del tema del poliuretano, nada más. Lo he puesto aquí en rojo. No sé si alguien quiere hablar y ya en persona hacer algún tipo de aclaración, pregunta o duda, no sé, sugerencia. Si tenéis todos nuestros datos, os vamos a pasar el PDF, aparecen los míos que tenéis aquí, van a aparecer los de Sergio también, cualquier cosa que tengáis nos podéis escribir sin problema, nos podéis llamar, estaremos súper encantados de ayudaros, nosotros desde el departamento técnico, Sergio y yo, nuestro día es ese, es que nos planteéis retos y dar soluciones y encontrar soluciones a casos que os podéis encontrar, tanto de pavimentos como del resto de aplicaciones, o sea que encantadísimos. Por no liar un poco más la manta, pero hemos hablado de poliuretanos, hemos hablado de epoxis, hemos hablado ligeramente algo de poliureas, poliuretanos, cemento, sucrete, y faltaría Solutec, que lo veremos un poco más en impermeabilización, que seguramente en el futuro tengamos más soluciones incluso para pavimentos, en un futuro muy cercano. Pero las tecnologías químicas al final, pues bueno, es un concepto y otra cosa es el día a día y la situación real que nos encontremos en cada necesidad y nosotros podemos plantear esa solución, vamos, con rapidez y además con ganas.
Perfecto, pues nada, si no hay más preguntas, nos hemos pasado 10 minutillos. Daros las gracias a todos por el tiempo, por la asistencia. Os esperamos en la siguiente jornada, que va a ser el lunes 27 de marzo, con improvisación de cubiertas con membranas líquidas. Y por mi parte, lo dicho, muchas gracias y os esperamos el 27. Gracias a todos.